diciendo. A mí los clientes me llevaron más para el lado de la plomería y el gas. Pero siempre fui muy apasionado de la electricidad. Muy apasionado. Claro, Ale hizo electrónica, nada que ver. Yo algunas cosas se van. No, sí. Mañana. Yo la electrónica la veo muy abstracta, la verdad. Nunca pude. No, porque te gusta más lo práctico a vos. Claro, no, nunca pude. Tengo conceptos básicos que se necesitan hoy en día. Pero no. Lo mismo que el inglés. Siempre tuve una negación con el inglés. Ustedes tienen inglés técnico, ¿no? Yo inglés técnico sé, pero lo que es inglés técnico empezaba de tercer año en adelante. Claro. El inglés básico en aquel momento. Sí. Yo siempre, nunca me llevé una materia. Se aprobaba con 6. No, nunca me llevé nada. Tenía muy buena memoria, siempre me decían, usted va a salir de acá y no va a saber nada. Zafa por la memoria. Y tenían razón. ¿Ah, sí? Sí, no, inglés me... En inglés, ¿no? En la carrera en No, la carrera del cine. No, muy bueno. Era el tercer promedio era. Pero bien, en la generación. No. La carrera bien. En inglés sí, no. Si usted sale de acá no sabe nada. Tenían razón. Decime si está caliente o no te lo caliento. Porque le puse la. No sé de qué sí. No, está perfecto. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Creo que ya salió bien. Porque no es la cápsula que tengo aquí. ¿Querés anotar los materiales de gas? Perfecto.
comprar niple roscado. Si compras una tira de caño te va a quedar de sobra y es al divino botón. Esta parte de 3/4 ves que no está perdiendo. Sí. O sea, de hecho no está perdiendo nada, pero está re podrida. Sí. Me murió muy bien. La voy a pintar en epoxi. Ajá. Comprate una pintura epoxi. Pintura de epoxi. Sí, pedile para caños de gas, te van a dar la que corresponde. Pintura epoxi. Caño de gas. Sí. Después tenés una llave de paso macho-hembra de media. Llave de paso. Macho-hembra de media con campana. Macho, hembra. Con campana. Sí. La vamos a poner acá, inmediatamente a la Sí. salida. Una T de media. De media. Dos entrerroscas de media. Dos entre roscas de media. Sí. Sí. Un niple roscado de media por 40. Niple. Roscado. Roscado. Sí. Media por 40. Media por 40. Después tenés uno de... ¿Qué es el niple? Es el material Un pedacito de caño, un Ah, pedacito de caño. Uno de media por 30. ¿Uno qué? Un niple de media por 30. Un niple roscado. Sí, sí. Media por 30. Por 30 centímetros. Sí, sí. 2 codos hembra-hembra. 2 codos. Hembra. 2 codos macho-hembra. 2 codos. Macho. Hembra. Una cupla y una unión doble. Una cupla. Y dos. Una unión doble. Todo Una una unión doble. doble. Sí. Eso es todo en epoxi. Epoxi. Y la gran man, sí, todo medio. Y todo medio. Todo medio. Eso, son tantas piezas porque hay que conectar la cocina, o sea. Sí, sí, más sí, cañería. igual lo que se necesite. Porque vos contás ahí, hay una T, una llave de paso, decís, ¿dónde va todo? No. ¿Para lo del termo necesitas algo? Para lo de, no, sí, pero lo Después. vamos a desarrollar en el momento. ¿viste? Bueno, Porque si está no te voy a hacer comprar cosas que... Por ahí no sé. Sí, se va a necesitar un montón de cosas. Está bien. De hecho, la boca que voy a dejar preparada para llevar gas afuera va a salir de acá. Está bien. Sí. Independiente a la llave de paso, pero va a salir de acá. Está bien, sí. Sí, con otra llave de paso. Afuera. Afuera. Sí. Sí, lo entiendo. Bien. Todo en epoxi y... listo. Todo en No epoxi. querés caño de gas, no te sirve. O sea, no sé ni qué es el niple, que es un pedazo. Un niple es un pedazo determinado de caño con las dos roscas en la punta. Ya está preparado. Porque si vos te compras una tira de 6 metros 40 y yo traigo la roscadora, Al Pepe. y sí, es como para hacer una instalación completa. Claro, sí. Para esto te conviene Sí, el hacer una. niplerío, lo armo, te lo... Sí. Está bien. Y bueno, para sellar eso, un sellarrosca de gas o glicerina y Está bien. Selladora de sellarrosca de gas o glicerina y litargirio, lo que va. rosca de gas. Listo. Con glicerina litargirio, una vez que lo apretás, queda clavado como estaba. Como ahora. Sí. ¿Pero qué te gusta trabajar más a vos? Yo La trabajo selladora. mucho con glicerina litargirio. Bueno. O sea, son usos distintos. Cuando lo vas a dejar instalado, como va a ser acá, glicerina y litargirio, bárbaro. Glicerina. Litargirio y litargirio. Son dos componentes, uno Sí, pero líquido unís. en polvo, lo mezclás y Ujú. todo. Bien. Pero bueno, o sea, lo que haya. Sí. Sí, ya se trabaja mucho con sellarroscas de gas, viste, aprobado y eso. Sí, listo. No se reniega preparando, porque la preparación también, cuando son 4 roscas no incide tanto, no es molesto. No, pero sí tenés que hacer. Sí, tenés que preparación de- sí, encima El sella cosa que. el pomo, como el de plomería.
¿Y de qué color es ese? Epoxi. ¿Verde también? No, es amarillo. Es amarillo Sí, con caña. sí. Ah, Todo, está todo pensado. está todo reglamentado, fíjate. Y bueno, Bien, con eso armamos esto. dale. Ya el lunes empieza el proceso de armado, tengo todo. Va a estar Ale ya. Se ocupa, tengo todo. No sé, ¿viste? Él no va a charlar tanto, ¿eh? Claro. No cruzamos palabras, solo cuando lo llamo. No, por eso, aparte él viste que... No, esto no. De vez en cuando tira un ¿todo bien? Que escucha mucho silencio o circunstancialmente se cae una llave o algo y ¿está todo bien? ¿Sí? Un maestro.